Hay un periodista, creo que está en Colombia, que está haciendo una suerte de investigación, pero investigación de la buena, porque dice, está preguntando si hay un interés político. Y nuestra respuesta es, a menos que querramos poner un presidente en cada país, es imposible que tengamos una intención política o una intención que tenga que ver, o una agenda oculta, ¿no es cierto? Sino que lo que queremos es bendecir. Y hay gente de todo el mundo que me está mirando que dice, bueno, también tenemos un proyecto. Sí, necesitamos que el proyecto sea viable, que se pueda hacer rápido, relativamente rápido, porque a veces nos piden, queremos construir un barrio, no, tiene que ser algo que se pueda hacer práctico, pragmático, que se pueda palpar y que además pongan la tracción a sangre, que se pongan las camisetas y a trabajar, que eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces ahí es cuando enviamos recursos. Así que a toda la gente de Honduras, el caluroso aplauso para ustedes, los bendecimos, gracias por estar ahí. Una bendición. Esto es River. ¿Acaso existe otra manera? Estamos en toda la región. A donde vayamos, a donde viajes, se vas a ver a veces un camión de River, camisetas de River, banderas de River. Y creo que esa es la iglesia que Dios quiere, la iglesia que vio Ezequiel, que cuanto más se alejaba el río o cuando más se alejaban las aguas del altar y llegaban más lejos, más hondo era. Y había fruto y el fruto nunca escaseaba. Ese es el avivamiento, ese es el mover del Espíritu. No meter puertas para adentro al Señor, sino sacar las puertas para afuera. Y eso tiene que ver contigo. Gracias por eso. Me encantaría, no soy de pedir esto ni de molestarte, pero me encantaría que el que tengas a tu derecha y a tu izquierda le diga, cabezón, esto fue por ti también. Gracias, esto es por tu siembra. Para que se sienta culpable si nunca ofrendó. Si nunca dio, digo, oye, ¿para qué me agradecieron si yo nunca puse nada? No se me cae una moneda, pero de a poquito vamos rompiendo. Muy bien, ¿estamos listos, sí o no? La primera vez que escuché esta historia que te voy a contar ahora fue a través de un gran autor a quien admiro muchísimo y que nunca olvidé. Y al momento de titular este mensaje, pensé en buscar la manera en que tú tampoco te lo olvides nunca y que siempre relaciones este título con lo que Dios va a decirnos hoy. Que eso es lo maravilloso del mensaje, de la retórica, de un sermón, que uno dice, me acuerdo cuando el Señor nos habló de tal tema y me acuerdo el título, que es imposible olvidarlo. Entonces uno inmediatamente genera en el cerebro un sector cognitivo donde colocamos la extraña historia del paracaídas rosado, donde Dios me habló determinado tema. Y eso es lo que yo intentaba. Y esta es la escena de la historia. Tú y yo y otra media docena de amigos sobrevolamos el Pacífico en un pequeño avión privado. Vamos a Qatar a ver la gran final. No dije nada. Puede ser Marruecos, Francia, qué sé yo. De pronto el motor estalla en llamas y el piloto sale corriendo de la cabina y dice, nos vamos a estrellar, grita, nos vamos a estrellar, tenemos que saltar. No es una opción, tenemos que saltar o nos estrellamos. Es bueno que el piloto sepa dónde están los paracaídas, cómo nos tenemos que colocar, porque nosotros no tenemos la menor idea y encima con los nervios menos. Así que los distribuye, somos pocos, nos da unas pocas indicaciones. Nos colocamos en la fila mientras que él abre la puerta. Hay que saltar. Y es entonces cuando el primer pasajero que está ahí para saltar se aproxima a la salida y grita por sobre el ruido del viento y dice, ¿podría pedir algo? Por supuesto, dice el piloto. ¿Qué necesita? ¿Me podrían dar un paracaídas rosado? Y el piloto incrédulo dice, pero no es suficiente. No es suficiente que tenga un paracaídas. Sí, pero siempre soñé con un día como este, dice el tipo, y siempre imaginé que iba a caer en un paracaídas rosado. Te dirán, ¿y por qué? Y porque hay gente loca, qué sé yo. Y mientras el tipo está diciendo semejante estupidez, está interrumpiendo la salida del resto de nosotros, que queremos salvar nuestras vidas, que no nos importa el color del paracaídas. Entonces el piloto trata de razonar dentro de los pocos segundos que quedan para razonar en un infortunio como este. Le dice, caballero, usted no entiende lo que está pasando. Le estoy dando un paracaídas. Eso es más que suficiente. Y el tipo raro insiste, porque vieron que hay tipos raros
distribuidos estratégicamente de manera que nos encontremos de 2 a 3 por día. El tipo raro dice, yo no pienso saltar si no es con un paracaídas rosado porque se lo prometí a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momento de semejante infortunio, de esa tragedia, un artículo para saltar es lo que el piloto está ofreciendo, punto. Está colocando en nuestras manos una herramienta estratégica, pero hay un tipo que no quiere saltar porque no cumple su caprichito de que él quiere verse en Instagram saltando con un paracaídas rosa o rosado. ¿Sería demasiado ridículo para ser cierto? Sí, tal vez lo sea, al menos en esta historia del pequeño avión que alguna vez leí. Pero ¿y si sucediera esto en la tierra, con gente y con respecto a la gracia? Porque, a ver, Dios oye miles de peticiones por segundo. Todo el mundo le pedimos algo. Algunas oraciones son legítimas, son centradas. Otras, olvidamos que lo único que tenemos que hacer es saltar, pero nos ponemos tercos a veces en la vida pidiendo un paracaídas rosado en lugar de pedir lo que tenemos que pedir o agradecer por lo que ya se nos dio. Y por lo general, cuando empezamos a pedir un paracaídas rosado cuando no tenemos que pedirlo, Dios nos responde con un empujón que nos deja flotando en el aire y sostenido por la gracia. Ahora, ustedes dirán, ¿está mal pedirle algo al Señor? No. No significa necesariamente que seamos raros como el tipo de la historia o exigentes. Simplemente obedecemos los mandamientos de Filipenses 4:6, que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso está bueno. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, ¿puedo yo hacerte una pregunta importante? ¿Qué tal si Dios dice no? ¿Está bien pedir? Está bien pedir. Pero Dios dice no, en este momento no. ¿Cómo respondemos? Si Dios nos dice, te he dado mi gracia, te he salvado del infierno, y eso va a ser suficiente para ti de este lado del sol. No te debo nada. Estabas condenada o condenado al pecado, te ibas a ir al infierno, me conociste, te salvé el alma, así que cuando te toque partir de esta tierra vas a venirte conmigo. Es todo lo que te puedo dar. Mi pregunta es, ¿quedamos satisfechos? ¿Nos alegramos? ¿Qué tal si el único regalo que Dios nos diera fuera su gracia para salvarnos? Nada más. Estabas perdido en el pecado, te ibas al infierno. Y ahora se te dio un paracaídas para que salves tu vida. La pregunta sigo insistiendo. ¿Nos contentamos con eso? ¿Estamos felices? Vamos por la vida y le pedimos a Dios que salve la vida de nuestro hijo. Está bien. Le rogamos que mantenga a flote nuestro negocio. Está bien. Le imploramos que elimine el cáncer de nuestro cuerpo. Está bien. Pero la pregunta hipotética es, ¿y qué tal si Dios dijera que te baste mi gracia? No hay ningún amén, como me imaginé. Ya no causa tanta risa el paracaídas rosado, como me imaginé. ¿Qué tal si Dios dice que te baste mi gracia? Punto. Desde la perspectiva del cielo, la gracia de ser salvo ya es suficiente. Se te salvó el alma. Punto. Es como un enfermo terminal que se le salva la vida del cáncer y él dice, sí, pero lo que pasa es que me quedaron marcas y cicatrices. Se te salvó la vida. Sí, pero yo no quería estar en la cama de un hospital en el postoperatorio. Se te salvó la vida. Uno agradece por haber salvado la vida. O sales de un incendio chamuscado con el pelo quemado y dices, sí, pero se me arruinó el peinado justo que fui a la peluquería. Pero se te salvó la vida. Entonces Dios dice, te estoy dando un paracaídas para salvarte del infierno, cabezón. Salta y ponte a salvo. Es todo lo que tienes. Y nosotros decimos, sí, está bien, Señor, pero ¿habría una posibilidad de un paracaídas rosado? Si Dios salva nuestras almas y luego nos deja viviendo leprosos o en una isla desierta, ¿sería injusto? ¿Nos estaría debiendo algo? Después de darnos la vida eterna, ¿nos atrevemos a rezongar por un cuerpo dolorido? ¿Por una salud frágil? No digo que hay que estar agradecido. Digo, ¿nos atrevemos a rezongar? No tenías trabajo, no tenías empleo. Otra hipótesis, no tenías empleo. Te estabas muriendo de hambre. Hace 6 meses que no comías. De pronto consigues empleo y te molestas porque no te dan 1 hora para comer.
Yo sé que puede haber de esos en el otro servicio, no acá. Pero se molesta. No puede ser. Pero me están usando, no soy un esclavo, nada más te dan 45. ¡No tenías empleo! ¿Podrías rezongar que te dicen come en 45 minutos o en media hora? Volvamos al tema que nos compete. Si Dios nos da las riquezas eternas, Jerusalén, cantamos hace un ratito, esa ciudad santa a la que queremos ir todos, ¿todavía nos atrevemos a lamentar la pobreza terrenal? No obstante, te voy a decir algo, a priori, antes que se depriman y se suiciden en masa. Te voy a decir esto. Dios no nos ha dejado, creo que a la mayoría, si no a todos, solo con la salvación. Porque si tienes oídos para escuchar estas palabras, los medios para haber llegado hasta aquí, ya tienes gracia sobre gracia. Si además desayunaste, ni te cuento. Ya tienes gracia sobre gracia, ¿sí o no? Porque la mayoría somos salvos y también somos bendecidos. Tenemos calzado. Nos podemos dar una ducha de tanto en tanto, aunque sea los miércoles. Pero también existen ocasiones cuando Dios, después de darnos su gracia, oye nuestras oraciones y nos dice, mi gracia es más que suficiente para ti. Punto. ¿Eso es injusto? ¿Dios sigue siendo bueno cuando el resultado no lo es tanto? Alguien se recupera del cáncer y decimos, qué bueno que es Dios, aleluya, Dios es bueno. Nos dan un aumento de salario y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios sabe que necesitaba un aumento y una promoción, puesto que estaba tapado de deudas. Dios es bueno. Logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos. Nuestro equipo gana. Y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué es una falacia? Entre paréntesis, es una falacia en un mundial, en una Copa América, en la CONCACAF, decir que hay gente orando para que gane su equipo, porque todos pueden orar. Y Dios no pertenece ni a Brasil, ni a México, ni a Argentina. Dios sigue siendo Dios y no tiene nada que ver con el juego. Eso depende de cada uno, de los juegos, de un montón de situaciones, pero no tiene que ver Dios. Algunos se deprimen por esto, pero es así. No puede ser que yo diga, no, a los mexicanos yo no los escucho mucho. Portugal casi los escucho, pero tampoco. No. Pero nosotros decimos, Dios es bueno, nos dio una alegría al pueblo. ¿De verdad? Ahora la pregunta es, ¿daríamos gracias a Dios de igual manera si las circunstancias fueran diferentes? Dios es bueno en la maternidad y en el cementerio. Dios es bueno en la fila del supermercado, pero en la fila para conseguir empleo. Dios es bueno en los días de provisión y en los días de recesión. Porque José tuvo un sueño y dijo que veía 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y que ambas eran permitidas por Dios, ambas estaban bajo el paraguas divino. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias no lo sean? Porque si no, tenemos que rever que hemos creído. Si no, no venimos a la iglesia porque Dios es Dios, sino porque compramos un seguro médico, un seguro de vida. Entonces, la mayoría de nosotros entendemos esto, que es teología básica. Bueno, el Señor me dio la salvación, punto. Pero después, sin querer, es como que firmamos o sentimos que firmamos un acuerdo contractual con Dios, como si fuera un contrato unilateral. ¿Qué es un contrato unilateral? Un contrato que firma una sola persona. Y para que un contrato tenga sentido, tienen que firmar las dos partes. Pero uno siente que firma un contrato y que Dios también lo firmó. Dios nunca lo firmó, nosotros lo firmamos. ¿Cuándo lo firmamos ese contrato unilateral? Cuando dijimos, Señor, yo prometo ir a la iglesia y servirte, pero si tú, Señor, a cambio, salvas mi matrimonio. Yo, Señor, prometo que si sanas a mi hijo, no dejaré un día de orar. Señor, cuida mi trabajo y yo te prometo que también voy a dar todo de mí para servirte. Y es un contrato que uno firma. ¿Dios puede salvar a nuestro hijo? Sí, o puede que no. Y no nos debe nada. Y entonces cuando Dios después no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas. ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Será que su poder es limitado? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Será que esta vez el Dios no tuvo fuerza? Y mi pregunta sigue siendo, ¿qué creemos de Dios cuando la vida no es tan buena como debería ser?
¿Por qué si el matrimonio fracasa, si el hijo se pone rebelde, si la suegra se queda en casa, enseguida dudamos si Dios sigue siendo bueno? Cuando Él prometió o dijo que la bondad de Él era igual a que no tengas nunca una tormenta en la vida o que las cosas siempre te vayan bien. El apóstol Pablo conocía la angustia de una oración que no es contestada. Pablo, el apóstol. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté continuamente. ¡Paf! Caminaba y ¡paf! Le daba una bofetada a Satanás. Para que no me enaltezca sobremanera, para que no me salga el argentino que tengo dentro. Respecto, por lo cual, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y el Señor me ha respondido, me ha dicho: bástate con mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mientras sea débil, mi poder va a crecer, mientras seas débil. Entonces yo veo a un hombre que, encabezando su lista de oración, había una petición no identificada por nosotros que dominaba sus pensamientos. Y le asignó un código secreto a su ruego, una cosa entre él y Dios, una espina. Él no dice qué espina era, dice una espina clavada en el cuerpo. Dios sabía cuál era la espina, él sabía cuál era la espina. Nosotros que leemos las escrituras y las cartas de Pablo no sabemos cuál es la espina. Presumo que a veces el dolor es tan íntimo que no queremos dejar un documento escrito sobre papel de lo que estamos pasando. Muchos oramos así: Señor, tú sabes aquello, tú sabes aquello otro, que ni lo queremos ni decir porque hasta nos avergüenza delante de Dios. Dios ya sabe, ya se lo dijimos una vez. Esa es la manera de orar de Pablo. O quizá había hecho la oración tan a menudo que recurrió a un tipo de abreviatura y simplemente la llamó espina, de eso que siempre hablamos, Señor. Aquí estoy para hablarte otra vez de la espina, Padre. Abrevió la oración. O tal vez sería que al dejar el ruego de manera genérica, sin decirnos cuál era la espina, tal vez eso hace que la oración de Pablo también sea nuestra oración. ¿Acaso todos no tenemos un aguijón, una espina en la carne? No me miren con cara de Elías reencarnado. ¿Todos no tenemos un aguijón, una espina, algo que no se termina de resolver? ¿Tenemos debilidades que nos aguijonean? Mirá, menos me dicen amén. Palabras, pensamientos, codicia, mal carácter, rencor, chisme. Ahí hay unas risitas nerviosas porque se le vio la espina a alguien. Dicho esto, yo quiero contarte algunas cosas sobre la espina, sobre esa espina de Pablo. En primer lugar, recordemos que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces algunos creen que si batallan con una espina, contra una espina, es porque Dios los abandonó como hijos. Yo pensé eso mucho tiempo. Si yo tengo una espina y estoy luchando con un aguijón hace años, tal vez no sea un hijo de Dios o no esté logrando lo que Dios quería que yo lograra. Porque a veces la lógica más o menos sigue esta línea. Soy cristiano, a ver, pero mis deseos y pensamientos son cualquier cosa menos cristianos. Hay gente que dice: ningún hijo de Dios tendría las luchas, debe tener las luchas que yo tengo. Para mí que soy huérfano. Capaz que Dios me amó alguna vez, pero un verdadero cristiano, a un verdadero cristiano no le pueden pasar las cosas que me pasan a mí. ¿Y ese quién es? Satanás, sembrando las semillas de vergüenza. El enemigo, si no puede seducirte para que peques, te va a sumir en culpabilidad. Te va a revolver algo del pasado, algo de tu carácter para que la culpa llegue a instalarse en tu vida. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros como abogado. ¿Quién te va a acusar? Nadie. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree. Nadie.
¿Estamos? Hace algún tiempo yo leí la historia de un muchachito que disparaba piedras con una honda. Nunca pudo darle al blanco a nada. Y al regresar al patio de su abuela, vio el pato favorito de la abuela. Así que impulsivamente, de la bronca que tenía, del coraje de no haber matado ningún pajarito, instintivamente apuntó al pato, lanzó la piedra, el proyectil acertó y mató el pato. Y el muchacho se asustó y escondió el ave muerta debajo de un montón de leña, pero notó que su hermana lo había visto todo, su hermanita. Y aquel día, después del almuerzo, la abuela le pide a su hermanita que le ayudara a lavar los platos y ella responde: hoy los va a lavar Juanito. Me dijo que tiene muchas ganas de lavar platos, ¿verdad, Juan? Y le susurró al oído: acuérdate del pato. Recuerda el pato. De modo que ese día Juanito lavó los platos. ¿Qué otra alternativa tenía si su hermana lo estaba extorsionando? Y así siguió días y días y días. Juanito siempre lavaba los platos, para sorpresa de la abuela, y ella susurraba: recuerda el pato. Luego de varias semanas, harto de la extorsión, decidió que cualquier castigo iba a ser mejor que lavar platos toda la vida. Así que busca a la abuela y confiesa que lo había matado. Y la abuela dice: yo lo sé, Juanito, desde el primer día. Le di un abrazo. Estaba en la ventana, lo vi todo y te perdoné. Yo me preguntaba ¿cuánto tiempo ibas a permitir que tu hermana te extorsionara? Lo había perdonado, pero todavía pensaba que era culpable. ¿Por qué? Porque prestó atención a las palabras de la acusadora. Y a nosotros también nos acusan a diario. Nos acusan de mentir, de inmoralidad, de codicia, de ira, de arrogancia. Y en cada momento el acusador presenta cargos contra nosotros. Él anota cada error, cada desliz. Y este fiscal actúa de oficio. Actúa de oficio, no tiene otro objetivo que llevarnos a juicio y presentar la acusación. Incluso su nombre significa acusador. Apocalipsis 12:10 dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que no hay descanso para el diablo. Nosotros nos tomamos vacaciones de cristiano, el diablo no. El diablo sigue siendo diablo 24 horas. Jesús murió para que nadie pueda acusarnos. No más platos de agua sucia, no más penitencia, no más hermanas que extorsionan. Nunca más la frase recuerda el pato. Cuando alguien te diga recuerda el pato, nunca más. Isaías 57 dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como una piedra, como un pedernal, y sé que nunca seré avergonzado. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir: yo no voy a ser avergonzado, nadie puede acusarme. ¿Lo crees, sí o no? Pero a veces vamos y decimos: Señor, yo no merezco tu perdón otra vez. Y yo pregunto: ¿y quién te dijo que te lo merecías la primera vez? Porque Él no fue a la cruz porque la primera vez sí te lo merecías. Tampoco te lo merecías. Además, el hecho, esto es maravilloso, te va a sanar. El hecho que tengamos un aguijón y que estemos bajo ataque, quiere decir que estamos del bando correcto. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 7:14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal. Esto lo dice Pablo, no me miren a mí diciendo: ah, lo confesó. Esto es Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco termino haciendo, dice Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está dentro mío, que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer bien está en mí. Tengo intenciones de hacer bien, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero termino haciendo, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted dice: ¿qué quiso decir Pablo con toda esa catarsis, esa terapia y esa controversia? Yo lo único que noto es el tiempo verbal con el cual Pablo está escribiendo. Dice: el pecado que mora en mí, no el pecado que moró en mí, el que mora en mí. No dice: algún tiempo cuando yo no tenía a Cristo hacía el mal. Dice: no,
Yo no puedo hacer el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Está hablando en tiempo presente. ¿Me están siguiendo? A nosotros nos cuesta horrores hablar en tiempo presente. Hace poco alguien siempre me dedican muchos videitos en YouTube, lo cual se lo agradezco mucho. Debo ser el influencer que menos trabaja y el que más view tiene. Porque me dedicaron un video diciendo, Dante habla de sus pecados y habla de sus debilidades y eso está mal. Pablo está diciendo el pecado que mora en mí. No describe una lucha del pasado, sino un conflicto del presente. Entonces usted dice, ¿y qué le pasaba a Pablo? Bueno, hasta donde sabemos, estaba librando una batalla espiritual, un combate espiritual, incluso cuando escribía esta carta. O sea, ¿quiere decir que Pablo batallaba con el pecado mientras escribía un libro de la Biblia? ¡Sí! ¿Acaso hay alguna ocasión más estratégica para que Satanás apunte contra él que cuando está escribiendo un libro de la Biblia? ¿Por qué pensamos que cuando uno sirve a Dios se acaban los ataques? ¿Es posible que Satanás temiera al fruto que iba a producir esta epístola de Romanos? ¡Obvio! Esto explica por qué cuando te decides servir a Dios se desata un infierno con tu marido. Cuando decides, voy a no faltar ningún domingo en la iglesia aunque llueva, tu hijo le agarra el espíritu de Caín, de Coré y de Nabucodonosor, todo junto. ¿Podría ser que Dios le teme al fruto de nuestra vida como le temía al fruto de esta epístola? ¿Pudiera ser que estamos bajo ataque? No porque seamos débiles, sino porque el Satanás sabe que vamos a ser muy fuertes. Y tal vez espera que al derrotarte hoy tendrá un misionero menos, un dador menos, un servidor menos, un predicador menos con el cual luchar mañana. Por eso Pablo agrega, miserable de mí, en Romanos 7:24, termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicho en forma sencilla, somos impotentes para batallar solos contra el pecado. Por eso luego Pablo, de hacer esta pregunta retórica, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se la autorresponde. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, el que nos salvó primero y todavía nos vuelve a salvar. Alguien tiene que aplaudir por ese Dios. ¡Aleluya! Menos mal. Gracias a Dios que nos salvó y todavía nos salva. Todavía nos salva. Di conmigo, todavía me salva. ¡Qué lindo! Nunca hay un punto en el cual seamos menos salvos que el primer momento que Él nos salvó. Nunca. Sencillamente porque gruñimos durante el desayuno, no quedamos condenados al infierno para el mediodía. Cuando perdimos los estribos ayer, no perdimos la salvación. Esto le causa urticaria a un montón de gente en la iglesia, en otras congregaciones, pero es así. Nuestro nombre no desaparece y aparece de vuelta en el libro de la vida, dependiendo de nuestro humor o de nuestras acciones. ¿Cómo lo sé? Porque primero por la Biblia, que te lo voy a demostrar paso a paso, y segundo porque soy papá. El que es papá o mamá sabe que no deja de tener al hijo porque se porta mal. Ahora tengo un hijo. ¿Tiene hijos, señora? No, no tengo ninguno. Gracias a Dios, no tengo ninguno. Al otro día, ¿tiene hijos? Tengo 2. ¿Y cómo los tuvo desde ayer a hoy? No, es que ayer no tenía porque habían desobedecido. Ahora que son obedientes los tengo, ¿de verdad? ¿Un bebé que ensucia el pañal deja de ser tu hijo? ¿Cuando está limpio es tu hijo? Bueno, para algunos padres sí, pero las madres no. Dice Romanos 8:1, pues ahora ninguna, di conmigo, ninguna. Qué lindo, me gusta. Por eso los pastores hacen repetir, porque es un vicio. Digan conmigo, ninguna. ¡Ay, qué lindo! Ninguna condenación hay. No, ya está. No se emocionen tanto. Es una palabra nomás, si no me voy a terminar como los demás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no hay. Somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. No por lo que haga, sino por lo que Cristo ya hizo. ¿Están recibiendo esta palabra? Bueno. Volviendo al tema de la espina. Vamos al tema de la espina. En algún momento en el sendero de la vida sufrimos el aguijonazo de una persona, de un problema, de una situación. Y nuestro paso en la vida se nos convierte en cojera. Tal fue el caso de Pablo.
Uno no recibe un aguijón a menos que se esté moviendo. El aguijón duele, una espina en el pie duele cuando uno se está moviendo. Si estás durmiendo, no te duele tanto. Y el aguijón solo se recibe cuando uno se está moviendo. Pablo nunca se detuvo. Tesalónica, Jerusalén, Atenas, Corinto. Si no predicaba, estaba en la cárcel debido a su predicación. Pero esta espina estorbaba su andar. El aguijón se ve que penetró en el suelo de su sandalia, llegó hasta lo más profundo del corazón y se convirtió en un asunto de oración constante. 3 veces, y no creo que hayan sido 3 oraciones rapiditas mientras que oraba por los alimentos. Habrá dedicado días, semanas enteras, no me levanto de mis rodillas hasta tanto Dios me conteste. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, escribió en 2 de Corintios 12:8. 3 veces. Su petición fue clara y también fue clara la respuesta de Dios. Te basta con mi gracia. Punto. Ahora, la pregunta, ¿y qué era el aguijón de la carne? Nadie lo sabe con seguridad, a pesar de que los teólogos e historiadores lo han debatido por años. Pero estas ideas que te voy a compartir ahora son las siguientes candidatas. A ver con cuál nos identificamos. Number 1, número 1. Me puse bilingüe como Maldonado. Hasta ahí llegué, number 1 y number 2. Así puedo seguir hasta el 10. Número 1, tentación sexual. Pablo batallando contra la carne y quizá, después de todo, el tipo era soltero. No digo que el soltero necesariamente batalle más que el casado, pero el tipo era soltero. Y describe la tentación como alguien que lo conoce de primera mano, la conoce de primera mano. Dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:18. ¿Está Pablo pidiéndole a Dios que lo libere de una vez por todas de la sed lujuriosa por esas aguas prohibidas? Puede ser. No hay que pensar que la gente que está en las Escrituras eran asexuados, necesariamente. Eran ángeles encarnados. Como sea, si esto fue, qué bueno que Pablo batalló como cualquier ser humano. ¿Nunca te preguntaste, no el tema necesariamente sexual, cualquier batalla, nunca te preguntaste, ¿por qué un día le digo sí a Dios y al siguiente día parece que le estoy diciendo sí a Satanás? ¿Por qué si ya sé los mandamientos de Dios, por qué después en la semana parece que no tengo el deseo de obedecerlos? Este conflicto no significará que no soy santo, de que no soy salvo, lo cual es peor. Y estas son las preguntas de Pablo y de muchos creyentes. El domingo, por ejemplo, lees Mateo 5:22, que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje, no dice que lo agarres a trompada, que se enoje, será culpable de juicio. Pero para el martes se te vuela la paloma, te bajan los buitres y querés ahorcar a tu marido mientras ronca, con la almohada, despacito. Pero si habías leído que vas a ser culpable de juicio, sí, pero te olvidaste. Lees Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A las 2 horas estás mirando traseros ajenos por Instagram. No pasa acá, pero en otro servicio hay muchos. Lees Mateo 5:37 y repites, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero cuando hablas, exageras un poquito, nunca permites que la verdad te arruine una buena historia. ¿Alguno no entendió esa frase? No importa. Le agrega o le quita. Le agregas un condimento, le pones algo de tu cosecha, exageras un poquito, mientes. Tú dices, si yo ya sabía que tenía que decir sí o no y no. Lees Mateo 7:1 y te enteras que Jesús dice, no juzgues, para que no seas juzgado. Pero no pasa una semana sin que sentencies a alguien y lo condenes por las redes. Y si no lo condenas por las redes porque eres de River y te da vergüenza que te vean, dice, ay, pero mira esto lo que predica, qué locura, mira la panza que tiene este. Mira. Y te pones a juzgar. Bienvenida a la guerra del alma. Tu batalla es idéntica a la que libraba Pablo dentro de su corazón. Pablo quiere un paracaídas rosado
Y Dios le responde, ¿acaso no es suficiente que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste, que mi gracia te baste. Todo lo que necesitas es mi gracia. ¿Sí o no? Number 2. Tal vez el problema no era la carne, sino sus enemigos. No era la tentación, sino la oposición. El pasaje da indicios de esto. Dice, un mensajero de Satanás. Tal vez tenía a alguien que lo molestaba, que lo perseguía. Porque Pablo, vaya, caramba, que tenía sus opositores. Había quienes cuestionaban su apostolado, había algunos que socavaban su mensaje de la gracia. Y 2 Corintios 11:23, él relata, en peligros de muerte estuve muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1 obviamente es 39. Dirán, ¿por qué no dice 39? Significa de que si estaba comprobado por el imperio romano que el azote número 40 te terminaba de matar. Hasta el azote 39 habría tendones, venas, arterias y te dejaba semimuerto. El latigazo número 40 era el tiro de gracia. Entonces él decía 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, de la ciudad, del desierto, en el mar, peligro de falsos hermanos. Entonces, uno lo ve así y uno lo puede culpar a Pablo de pedir un poco de alivio a Dios, porque el cuerpo puede soportar hasta cierto punto. Anímicamente soportamos hasta cierto punto, ¿o no? Uno se agota de vivir en la mira telescópica de Satanás. Señor, ¿qué tal si este año limitamos los ataques verbales y dejas que mis lesiones se curen un poco? ¿Está mal que ore así, Pablo? Señor, ¿podríamos espaciar un poco los azotes? ¿Podríamos tener 3 meses sin apedreamientos? De modo que no me caigan todos encima a la vez. Señor, tengo una luxación en el cuello que me despierta cada vez que giro la cabeza del último naufragio. ¿Podríamos esperar hasta que me reponga antes de dar con mis huesos en la cárcel otra vez? ¿Tú te acuerdas, Señor? ¿Tú te acuerdas la noche de la cárcel de Filipos? Bueno, mi espalda todavía no acaba de reponerse. Pablo quiere un paracaídas rosado y Dios le responde, ¿acaso no es suficiente con que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. Hay gente que dice, pero es que yo ya no puedo más, se me juntó el divorcio, con que mi hijo se fue, con que la enfermedad, con que la quiebra y no puedo más. Dios sabe que no puedo más. Y Dios dice, que mi gracia te baste. No despierta amén, no te despierta un aplauso, pero te está diciendo lo que le dice a Pablo. Número 3. Hay de los que pensaban de que Pablo se merecía cada latigazo, lo cual nos abre una tercera posibilidad. Algunos piensan que el aguijón de Pablo era su temperamento. Se ve que cuando estudiaba a los pies de Gamaliel se quedó dormido el día que trataron el tema del carácter. Porque antes de conocer la gracia, Pablo había matado cristianos. Pablo era un asesino serial. No se dedicaba a trabajar en la migra. Era un asesino serial. Porque cualquiera con un uniforme y una placa se hace el machito. Él mataba gente. Después que conoce la gracia, en sus escritos acribillaba a los creyentes. Y yo sé que acá la cosa se va a poner peleaguda, pero síganme. Si me atacan del otro lado, defiéndanme los de casa. Algo curioso. Todos los legalistas que conocí reconocen que Pedro negó al Señor, que David era un adúltero, que Jonás desobedeció. Pero cuando hablan de Pablo creen que están hablando de Jesús. No sé por qué. Le reconocen los errores a todo. Y bueno, Moisés era hombre. Y Abraham hay que entender que era hombre. Y bueno, Jonás también. Y Gedeón. ¿Y Pablo? Como si Pablo fue un ángel del cielo. No. Por eso muchos legalistas se identifican más con Pablo que con Jesús. Muchos se identifican más con Juan el Bautista que con Jesús. Muchos dicen, yo no tomo ni siquiera una copita de vino como Juan el Bautista. Bueno, Jesús transformó el agua en vino. Pero muchos se identifican con el que más se reflejan. Y Pablo
Yo lo leo, lo he leído toda mi vida. Era un tipo de mecha muy corta. Ejemplo, alguno se va a identificar. En Gálatas 2:11 escribe: porque cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Le resistió cara a cara, yo me lo imagino. Cara a cara se le puso. Y estaba así como el arquero de Holanda con el argentino ahí. Cara a cara. Callate vos, andá para allá, le dijo. El tipo era diplomacia cero. Menos tacto que un manco. Según Pablo, o estabas con Dios o estaba con el diablo. Y si alguien en él creía que se movía de bando, lo exponía públicamente. En 1 de Timoteo 1:20 le escribió: de los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. De ahí que algunos dicen: a veces hay que entregar gente a Satanás. Pablo lo entregó a Satanás, no Jesús. Pero es como que lo hubiese dicho Jesús. A mí me entregaron a Satanás más veces que un paquete de FedEx. UPS, a Satanás le entrego a Dante. Ya me lo entregaron tantas veces. Vivo en la puerta de Satanás yo, porque me entregan todos los días. Pero porque se agarran de Pablo. Todo el mundo que caía al alcance de la lengua o de la pluma de Pablo se podía dar por liquidado. Yo no estoy poniendo en duda la canonización de las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas están aquí porque son canónicas, porque fueron inspiradas por Dios. Yo no las estoy poniendo en duda. Los salmos fueron inspirados por Dios. En el medio David adultera y se acuesta con una mujer que no es la de él. Entonces, ¿esto significa que los salmos no son canónicos? No, son canónicos, pero en la Biblia no solo habla Dios, en la Biblia también habla el diablo. Puedo ver lo que él le dice en la tentación del desierto a Jesús. En la Biblia Judas entrega y traiciona a Jesús. Entonces no podemos tomar cada palabra literal. Yo veo que con lo que Pablo escribe es doctrinal, es escritural, pero es inherente a su carácter. En cada escrito él deja ver su temperamento explosivo. Está bien, porque no se puede fundamentar la doctrina de la Iglesia de Cristo si no tiene carácter. Pero es como una palabra predicada detrás de un púlpito. La palabra es verdadera, pero es imposible separarla de la personalidad de cada predicador. Que el tipo grite durante todo el sermón no significa que Dios te está gritando. El predicador grita. La palabra es la palabra. Y el tipo en vez de hablar grita. Porque cree que son todos sordos. O porque toda la vida quiso ser político y no lo dejaron. No sé. O porque no lo dejan hablar en casa y se aprovecha a gritar en público. Que el tipo llore mientras predique o esté enojado durante todo el sermón no significa que Dios está llorando y que Dios también está enojado. Así que, vuelvo a Pablo, es posible que su espina sea el temperamento. Pablo quiere un paracaídas rosado. Le dice: Señor, cámbiame el carácter, porque a veces me bajo de la cruz y lo quiero ahorcar a Pedro. Y el Señor dice: ¿acaso no es suficiente que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. Número 4. ¿Me están siguiendo, sí o no? Se puede argumentar que la espina no fue ni la tentación, ni la oposición, ni las habilidades para las relaciones públicas. Quizás fue su cuerpo. Recuerden al final de una de las cartas que dice: mirad, en Gálatas 6:11, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se ve que escribía con grandes letras, no era una metáfora, una licencia poética. Tal vez sus ojos eran débiles. A lo mejor nunca se recuperó de aquel camino a Damasco. Dios captó su atención con una luz tan brillante que Pablo quedó ciego por 3 días. Y capaz que nunca se recuperó por completo. A los Gálatas les dijo en un momento a los Gálatas, en Gálatas 4:15 les dijo: si hubieses podido, os habéis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Yo sé que me aman tanto que me hubiesen dado sus propios ojos. ¿Por qué diría eso? Porque tal vez tenía un problema de vista. En la profesión de Pablo, la limitada agudeza visual podía ser un riesgo ocupacional. Porque es difícil viajar si no se ve el sendero. No se puede viajar de noche. No se pueden escribir epístolas. Cuando no se puede leer la página más con una vela en una cárcel. Vista débil, mayor esfuerzo de los ojos, dolores de cabeza constante, cefaleas, jaquecas, largas noches sin dormir, pidiendo alivio.
Tal vez Pablo dice, Señor, lo único que te pido, 3 veces te lo pedí, ¿hay posibilidad de volver a ver? Es difícil además causar una buena impresión en la multitud si tus ojos están mirando un árbol y crees que estás hablando con una persona. Pablo, ¿qué quiere? Un paracaídas rosado. ¿Y Dios qué le dice? ¿Acaso no te basta que al menos tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. No obstante, esto trae a coalición una posibilidad final. Number 5. Ya estoy para ir a la Casa Blanca. Damos por sentado que Pablo era un gran orador. No sé de dónde damos por sentado eso. Los que lo oyeron podrían discrepar. Porque él oyó que decían en Corinto que predicaba la palabra menospreciable, 2 de Corintios 10:10, y nunca discutió al respecto. Dijo en 1 de Corintios 2:3, estuve entre vosotros con mucha debilidad, prediqué con temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como diciendo, no la tengo. No tengo ni retórica ni tengo humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Nosotros nos quedamos con la segunda parte. Sí, tenía espíritu y poder, pero nos olvidamos todo lo que dijo. Dijo, prediqué con temor, con temblor. Te voy a traducir. Estaba tan asustado que tartamudeaba. Sé que me olvidé lo que decía. Y el hecho que ustedes oyeran algo fue porque Dios habló a través mío. Así que Pablo está diciendo, yo no tengo el talento que quisiera tener. Él quería un paracaídas rosado y Dios le dice, ¿acaso no es suficiente que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. Ahora vamos a resumir todo lo que le dije del perfil de Pablo. Yo no sé cómo te imaginabas a Pablo, pero capaz que la imagen te cambió un poquito. Tentado con frecuencia, azotado regularmente, terco, cabezón, como todo hispano, carácter putrefacto, vista pobre, lengua mordaz. Este es el apóstol Pablo. Pudiera ser que nunca se casó porque nadie lo aguantaba. Me van a matar los religiosos. Pero sí. No, es que tenía el don de continencia. No, nadie lo contenía a él. Nadie lo aguantaba el tipo. No era raro que algunos cuestionaban si era apóstol. Y no es raro que haya orado. ¿Son inapropiadas algunas de sus peticiones? ¿No hubiera sido mejor un apóstol sin tentación? Un Pablo sin enemigos, con un carácter calmo, buenos ojos, lengua desenvuelta. A lo mejor no, porque si Dios le hubiese quitado la tentación, jamás Pablo habría abrazado la gracia de Dios. Solo el hambriento valora la buena comida. Ni nuestros hijos valoran a veces una buena comida porque la tienen por sentado. Solo el hambriento la valora. El que cree que no se le perdonó mucho, no perdona a nadie. Lo dijo el Señor. A esta mujer mucho se le perdonó y mucho perdona. El título que Pablo puso en la puerta de su oficina no fue apóstol. Era el indicado para hacerse llamar apóstol. Pastor, apóstol. El título que él se puso, Pablo, el principal de los pecadores. Y cuando le decían apóstol, decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy contemporáneo de Jesús. Cuando éramos niños, capaz que me crucé con Jesús en el templo. Pude haber sido uno de sus discípulos, sin embargo, perseguía a los creyentes. No me llamen apóstol, que me avergüenza. No soy digno de estar en esa lista. Ese era Pablo. Hoy se matan por ser apóstoles. Pablo, que lo era, no quería hacerlo. Él dice, yo soy el principal de los pecadores. No era falsa modestia. Ninguna pluma articuló la gracia como la de Pablo. Eso quizás sea porque ninguna otra persona apreció la gracia tanto como él. Él mataba a los creyentes. A ver si nos entendemos. No era que era un borrachito, que tenía problemas matrimoniales y llegó a Cristo. Mataba a los creyentes. No sabemos cuántos mató. Él era el provocador de un genocidio. Era una suerte de Hitler.